Un atleta negro fue acusado de agredir sexualmente a una niña blanca, pero el veredicto sorprendió a todos. Mientras Jamal era juzgado, la sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla de testimonios contradictorios y pruebas faltantes. El caso cautivó a todos, provocando debates y protestas en todos los bandos. A medida que se acercaban los momentos finales del juicio, el peso de la justicia pendía toda la sala quedó en shock. El juez Charles Whitmore estaba sentado en su oficina, con los dedos presionando ligeramente las sienes. La sala del tribunal había estado inquieta ese día. El ruido del mundo exterior se hacía más fuerte cada hora. Los canales de noticias analizaron cada detalle del caso, se desarrollaron debates en los programas de entrevistas y la multitud afuera del tribunal. El baloncesto adolescente fue acusado de agredir sexualmente a Anna Prescott, una niña de una de las familias más ricas del país. Las pruebas eran escasas, pero eso ya no parecía importar. La gente ya había elegido bando. El juez Whitmore siempre se había enorgullecido de su justicia, pero los muros invisibles empujándolo hacia una decisión que no estaba listo para tomar. Mientras tomaba su vaso de agua, alguien llamó a la puerta, brusco y deliberado. El senador Walter Langford intervino sin esperar permiso. Su impecable traje azul marino, sus zapatos lustrados y su mirada penetrante no dejaban lugar a conversaciones triviales. Whitmore sabía que esta no era una visita, dijo Langford, sentándose en la silla frente a él. Whitmore permaneció en silencio. Había visto antes a hombres como Langford. Hombres que nunca hacían peticiones, solo exigencias. Jamal Rivers necesita irse por mucho tiempo, continuó Langford, con tono tranquilo pero inquebrantable. Una condena arreglará las cosas. Ayudará a mantener el orden. Usted quiere orden, ¿no? Yo gobierno basado en hechos, apretó no en la presión pública. Langford sonrió, sacó una pequeña carpeta de su maletín y la deslizó sobre el escritorio. Entonces hablemos de hechos, juez. Whitmore vaciló, pero ganó la curiosidad. Abrió la carpeta y sintió que se le aceleraba el pulso. Dentro había extractos bancarios, correos electrónicos y registros de transacciones. Evidencia de errores financieros que pensaba que estaban enterrados. Deudas cubiertas por amigos poderosos, dinero que se había movido de maneras que no resistirían el escrutinio. Langford se inclinó hacia adelante. Si esto sale a la luz, tu carrera habrá terminado. Tu reputación destruida. Pero no tiene por qué terminar de esa manera. Condenas a Rivers, y esto no solo desaparecerá, sino que dentro de un año estarás en la Corte Suprema. El peso de esas palabras recayó sobre los hombros de Whitmore. Había trabajado demasiado para tirarlo todo por la borda ahora. Un futuro en el tribunal más alto del país estaba a su alcance, pero ¿valió la pena este precio? Miró a Langford, que ya estaba cogiendo su maletín. Tome la decisión correcta, juez, dijo el senador, poniéndose de pie. Se cerró con un clic, dejando a Whitmore solo con sus pensamientos. Siempre había creído en la justicia, pero ahora la justicia parecía un concepto lejano, eclipsado por la política y el poder. Se quedó mirando la sala del tribunal fuera de su ventana, donde periodistas y manifestantes se enfrentaron por el caso. No importa lo que decidiera, alguien perdería. Pero solo una decisión mantendría su vida intacta. Programe una reunión con la fiscalía. Necesito discutir el caso. Mientras tanto, Emily Whitmore sabía que algo andaba mal. Su padre siempre se había comportado con confianza, pero últimamente había una rigidez en su postura, una sombra en sus ojos. Como estudiante de Derecho, comprendía el peso de los casos importantes, pero ella en días, y cuando lo hizo, sus palabras fueron elegidas cuidadosamente, como un hombre que atraviesa un campo minado. Había estado siguiendo de cerca el juicio. El caso de Jamal Rivers no era sólido y todo el mundo lo sabía. Las supuestas pruebas eran débiles. No había testigos claros ni pruebas forenses, solo una declaración de Anna Prescott y la influencia de lo debatieron y señalaron los defectos obvios del caso. Sin embargo, los medios de comunicación fueron implacables, alimentando la indignación y exigiendo condena. Emily estaba sentada en su escritorio, hojeando un artículo de opinión que analizaba minuciosamente la historia del juez, alabando el sólido historial judicial de Whitmore y al mismo tiempo insinuando sutilmente su futuro. Los rumores sobre la Corte Suprema ya habían comenzado a circular. Su estómago se revolvió. ¿Estaba su padre siendo presionado? La idea era ridícula. Charles Whitmore no era el tipo de hombre que se inclinaba hacia la política. Necesitaba respuestas. Y ella sabía exactamente por dónde empezar. El juicio comenzó bajo el peso de una nación inquieta. Los periodistas invadieron las escaleras del tribunal con sus cámaras parpadeando cuando Jamal Rivers entró al edificio flanqueado por su equipo legal.
En el interior, Malcolm Price se ajustó la corbata e intercambió unas palabras en voz baja con su cliente antes de un panel de abogados confiados. Transmitía un aire de certeza que no debería haberles correspondido, no en un caso tan débil. Jamal estaba sentado con los hombros erguidos y el rostro indescifrable. El estrado del juez se cernía sobre él, y cuando Whitmore tomó asiento, la sala quedó en silencio. El primer golpe a la defensa llegó a las imágenes de seguridad que situaban a Jamal al otro lado de la ciudad en el momento del incidente ya no formaba parte del expediente. El secretario del tribunal anunció que se había extraviado, pero Price lo sabía mejor. Su frustración era evidente, pero su protesta fue desestimada. Sin esas imágenes, la coartada de Jamal ahora era solo su palabra contra la de Anna Prescott. Testigos que anteriormente habían dado un paso al frente para apoyar a Jamal de repente se retractaron de sus declaraciones y algunos se negaron por completo a subir al estrado. Uno de ellos, un ex compañero de equipo, había sufrido un accidente automovilístico apenas unos días antes, una coincidencia demasiado conveniente para ignorarla. Emily estaba sentada en la galería, con los dedos agarrados al borde, pero captó la forma en que evitaba su mirada. Ella no fue la única que se dio cuenta. Malcolm Price miró hacia Whitmore más de una vez, con la sospecha grabada en su rostro. Más tarde esa noche, Emily se reunió con Price afuera del juzgado. Habló en voz baja, mirando por encima del hombro mientras le pasaba una carpeta. El caso está bajo control. Algo no está bien, y ahora me amenazan con retirarme. Emily abrió la carpeta y encontró informes alterados, inconsistencias que no podía ignorar. Esa misma noche recibió un mensaje inesperado de Tyler Ress, un periodista conocido por exponer escándalos políticos. Había obtenido una copia del metraje desaparecido. Esto liberará a Jamal, dijo. Lo publicaré mañana. Pero Tyler nunca tuvo la oportunidad. Su apartamento estaba vacío y su teléfono desconectado. El corazón de Emily latió con fuerza cuando se dio cuenta. Alguien se estaba asegurando de que la verdad nunca saliera a la luz. El último mensaje de Tyler Ress estaba en el teléfono de Emily, una sola línea que le provocó escalofríos. Revise el casillero 312 en la estación Grandview. USB adentro. Con más fuerza mientras se abría paso entre la multitud de la estación, su pulso se aceleraba con cada paso. Si Tyler tenía razón, la evidencia de ese disco podría exponerlo todo. Pero alguien lo había silenciado antes de que pudiera soltarlo. Ahora la estarían buscando. La estación olía a café viejo y cemento húmedo, un lugar donde la gente pasaba corriendo sin el otro extremo de la plataforma, su superficie rayada mezclándose con los demás. Buscó en su bolsillo la llave que Tyler había dejado en su buzón, la deslizó en la cerradura y abrió la puerta. Dentro había una pequeña unidad USB negra envuelta en una nota doblada. Sal ahora. El pulso de Emily se aceleró. Se metió el disco en el abrigo y se giró. Notó una camioneta oscura parada cerca de la acera. Un hombre de traje estaba cerca, hablando por teléfono y mirando hacia ella. Siguió caminando, obligándose a mantener la calma, pero una mirada por encima del hombro lo confirmó. El SUV se alejó de la acera, igualando su ritmo. Dobló por una calle lateral, zigzagueando entre peatones, antes de meterse en un café lenta mientras tomaba asiento en la esquina trasera, agarrando el USB con fuerza en su palma. Abrió su computadora portátil y conectó el disco. Docenas de archivos cargados en la pantalla, correos electrónicos, extractos bancarios, registros telefónicos. Hizo clic en el primer correo electrónico. Fue entre Langford y un analista forense, instruyéndoles a alterar los resultados de policía discutiendo qué testigos debían ser tratados. Su estómago se revolvió. No se trataba solo de Jamal. Esto era más grande, todo un sistema diseñado para aplastar a quien se interpusiera en su camino. Una sombra pasó sobre su mesa. Emily levantó la vista y vio a Malcolm Price, el abogado de Jamal, sentándose en el asiento frente a ella. Tenía la sensación de que encontrarías algo. Esta gente no juega. Emily empujó la computadora portátil hacia él. Necesitamos sacar esto a la luz. Price estudió la pantalla antes de asentir. Conozco a un periodista que podría ayudar, pero si Langford descubre que tienes esto. La puerta del café se abrió y dos hombres entraron, escudriñando a la multitud. Emily cerró la computadora portátil. Ellos ya lo saben. La mandíbula de Price se apretó. Salieron por la entrada trasera y entraron en un callejón justo cuando un automóvil se detuvo cerca del frente del café. Emily no esperó a ver quién estaba dentro. Ella corrió. Emily, al darse cuenta de que se le acababa el tiempo, sacó su teléfono y envió copias de los archivos incriminatorios a periodistas de confianza, expertos legales y al equipo. La verdad aún saldría a la luz.
Antes de que pudiera hacerlo público, una camioneta negra se cruzó en su camino. Las puertas se abrieron y unos hombres enmascarados la agarraron. El teléfono de Whitmore sonó minutos después. Una voz al otro lado de la línea le dio una opción simple: pronunciar el veredicto de culpabilidad o nunca volver del tribunal en silencio mientras abogados y periodistas esperaban su decisión. Nunca había sido más consciente del peso de su túnica. Todos los ojos en la habitación se clavaron en él, pero ninguno de ellos pudo ver lo que realmente estaba sucediendo. En un almacén poco iluminado a kilómetros de distancia, Emily estaba sentada atada a una silla, con las muñecas en carne viva la rodeaban con expresión inexpresiva. Uno de ellos dio un paso adelante. Díganos dónde envió los archivos. Ella sostuvo su mirada. Es demasiado tarde. Ya salieron. El hombre exhaló bruscamente y se dio la vuelta. Otra se acercó sosteniendo un correo electrónico de un remitente desconocido. Los periodistas entierran historias como esta todos los días. Lo que hiciste. Se inclinó. Fue imprudente. Emily tragó saliva pero mantuvo la voz firme. Entonces, ¿por qué sigo vivo? Antes de que pudiera responder, un ruido fuera del almacén llamó su atención. Los neumáticos chirriaron, las puertas se cerraron de golpe. A su alrededor se pusieron tensos y buscaron armas. La puerta se abrió de golpe, inundando la habitación de luz. Agentes con equipo táctico irrumpieron y derribaron a los hombres de Langford antes de que tuvieran la oportunidad de reaccionar. En cuestión de segundos, los captores fueron sometidos. Uno de los oficiales corrió hacia Emily y le cortó las cuerdas de las muñecas. Tu padre nos envió, dijo Emily no esperó para procesarlo. Agarró su teléfono y salió corriendo, sin apenas notar el aire fresco contra su piel. Un vehículo policial se detuvo cerca. Ella subió, respirando rápidamente mientras aceleraban hacia el juzgado. De vuelta en la sala del tribunal, Whitmore miró fijamente la hoja de veredicto que tenía delante. El papel se volvió borroso mientras se agarraba en la primera fila con expresión ilegible. Los dedos del senador tamborilearon una vez sobre el banco de madera a su lado. Un recordatorio, una advertencia. Whitmore miró las puertas, deseando que se abrieran, esperando encontrar una razón para retrasar lo que tenía que hacer. Luego, una conmoción afuera. Una voz de mujer gritando su nombre. Las puertas se abrieron en la habitación, con el pelo despeinado y la cara llena de suciedad. La sala del tribunal se quedó sin aliento. Las cámaras hicieron clic. La expresión de Langford cambió solo por un momento. Whitmore se levantó de su asiento. Su voz sonó clara. Caso desestimado. Langford se puso de pie, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales se acercaron a él mientras los reporteros explotaban con preguntas. Todo se estaba desmoronando. Emily miró fijamente a su padre. Por primera vez en semanas se entendieron sin decir palabra. La voz de Emily atravesó la sala del tribunal, cruda y urgente. Jamal es inocente. La habitación estalló en el caos. Los periodistas se apresuraron a capturar el momento, los manifestantes afuera empujaron las barreras del tribunal y los equipos legales se gritaron, pero el ruido se negó a amainar. El abogado de Jamal, Malcolm Price, dio un paso adelante con voz firme. Su señoría, a la luz de nuevas pruebas, exigimos una revisión inmediata. La mirada de Whitmore se posó en Emily, parada en el pasillo, con la cara cubierta de tierra y los ojos llenos de algo que no había visto antes. Una certeza inquebrantable. Sacó la unidad USB de su bolsillo prueban que Jamal no estaba allí. El equipo de defensa se apresuró a examinar los archivos, insertando el disco en una computadora portátil. En cuestión de segundos, la pantalla mostró imágenes de seguridad granuladas pero claras. Jamal Rivers en una gasolinera al otro lado de la ciudad, con marca de tiempo en el momento exacto del presunto ataque. Los jadeos recorrieron y el caso se desmoronó ante ellos. Langford, sentado en la primera fila, se levantó de su asiento con expresión fría. Sin decir una palabra, se giró para irse, pero las puertas se abrieron antes de que pudiera llegar a ellos. Los agentes federales entraron con los ojos fijos en él. Walter Langford, dijo uno de ellos, sacando una orden judicial. Parpadearon mientras los reporteros avanzaban gritando preguntas. La compostura de Langford se quebró por primera vez cuando los agentes lo agarraron de los brazos. Esto no ha terminado. Ladró, pero las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Las manos de Whitmore temblaron. El peso de cada elección, cada compromiso, luego a Emily y luego a Jamal, que había permanecido en silencio durante todo el proceso y que su vida pendía de un hilo. Un suspiro pasó entre ellos. Whitmore se agarró al banco y se estabilizó. Se dirigió al tribunal. Jamal Rivers no es culpable. Una ola de alivio recorrió la habitación.
Aplausos, vítores, gritos, los meses de presión desaparecieron en un instante. El pecho de Emily se elevó con un suspiro que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Pero entonces Whitmore regresó a la sala del tribunal y su voz tenía peso más allá de este único caso. Fui cómplice de esto. Dejé que el miedo, la ambición y la corrupción nublaran mi juicio. Fui parte del sistema que intentó quebrar a un hombre inocente. Y yo responderé por ello. La habitación se congeló. Incluso los agentes que se llevaban a Langford se volvieron atónitos. Whitmore bajó un paso del banco y se dirigió hacia los oficiales. Soy culpable de conspiración. Oculté pruebas. Abusé de mi posición. Uno de los oficiales dio un paso adelante y buscó las esposas de su cinturón. Estoy diciendo que debo rendir cuentas. Miró a Emily por última vez. Lo lamento. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. El mazo que alguna vez había sido su poder ahora parecía distante mientras los oficiales se lo llevaban. Emily se quedó quieta, la sala del tribunal zumbaba a su alrededor y los periodistas se apresuraban a presentar sus historias. Jamal salió del juzgado, respirando profundamente mientras las cámaras pasaban a su alrededor. Su equipo legal lo flanqueó, desviando las preguntas de los reporteros que avanzaban con micrófonos. Los manifestantes que habían coreado su nombre afuera ahora estallaron agarrando carteles que pedían justicia, mientras que otros abrazaron a extraños compartiendo el momento. Emily estaba en lo alto de las escaleras, observándolo dar sus primeros pasos hacia la libertad. Él se giró y se encontró con su mirada. No se necesitaron palabras. Lo habían despojado de su futuro y lo habían tildado de criminal antes de siquiera poner había sido arrancada, pero el daño persistía. Langford, todavía esposado, pasó junto a ellos hacia un vehículo que esperaba. Su rostro, habitualmente tan sereno, se había endurecido. Los periodistas lo bombardearon con preguntas, pero él se negó a responder. Su imperio, construido sobre el poder y la influencia, se estaba desmoronando. Investigaciones sobre sus conexiones, y los funcionarios que alguna vez estuvieron a su lado ahora luchaban por distanciarse. Dentro del juzgado, Whitmore estaba sentado en una celda de detención, esperando ser transportado. Su confesión había conmocionado a la comunidad jurídica. Cada decisión que había tomado estaba ahora bajo escrutinio, cada caso que había supervisado estaba en ruinas. Pero había hecho una cosa bien. La puerta se abrió y Emily entró. Ella lo estudió por un momento antes de hablar. Luché por la justicia, no por la venganza, pero no volveré a visitarlos. Whitmore asintió lentamente, aceptando el peso de sus palabras. Había pasado toda su vida construyendo un legado solo para destruirlo con una sola elección. Ahora, todo lo que quedaba era la verdad, dejándolo enfrentar su destino.